Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy tengo el honor de tener ahí en mi pantalla y en el programa de hoy para poder analizar 2 días después prácticamente de las primarias y hacer la bajada, mirar lo que viene, entender lo que está pasando. Y ese honor se lo debo a Max Colodro, que está ahí esperando, doctor en filosofía, analista político, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez del Departamento de Filosofía, columnista de La Tercera, muy requerido para charlas, para opiniones, columnas, etcétera. Pero además pocos lo anuncian a Max como un gran escritor. Tiene unos libros preciosos de poesía. Yo siempre se los nombro porque de verdad es muy buen escritor. Como uno que se llama Letras de una traición, porque yo lo tengo. La ilusión de filosofar, Chile indócil, ontología de la ausencia, formas de la eternidad. Todo eso ha escrito Max. Max, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez hoy día. Gracias a ti, me siento yo muy honrado de participar en este espacio contigo. Bueno, mucho que analizar. Te comentaba antes del programa que estamos siendo testigos, no solo tú y yo, todos los que nos escuchan y todo el país, de un cambio estructural importante. Vamos a ir a la letra chica, a las primarias, pero déjame filosofar un poco contigo. Ya llevamos un buen tiempo de un cambio estructural que está viviendo Chile. Algunos dicen es mundial, pero hablemos de Chile, de las antiguas esferas de poder, de las antiguas estructuras que se resisten a morir. Así son los cambios en todo caso, es como un cuerpo, para que surjan las nuevas. Y creímos que con el Frente Amplio ya comenzaba una nueva etapa, pero todavía uno ve que las estructuras están ahí, las viejas, con unos movimientos en el subterráneo presionando para que cambien. Yo no sé si tú lo ves así, porque yo siento que soy testigo de un cambio en Chile importante. Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, estamos viviendo un cambio de era, un cambio de ciclo, particularmente en la sociedad chilena. Yo coincido también con lo que planteas tú en el sentido de que muchas de las cosas que están pasando hoy en Chile tienen que ver con un contexto global. Somos parte de un cambio civilizatorio, como se lo llama. Estamos transitando de un orden mundial a uno distinto, pero eso tiene implicancias importantes también en la sociedad chilena. Somos una sociedad que vive a su manera y con sus propias particularidades estos cambios, arrastrando también muchas de las dificultades, de las tensiones y de los traumas históricos que tiene la sociedad chilena desde hace varias décadas. Y yo creo que, en primer lugar, lo que estamos observando en este tiempo y que de alguna manera se confirma, se refuerza a partir del resultado de la primaria de este domingo, es que el ciclo de la transición, de los acuerdos, de los pactos que se hicieron para poder tener una transición con las características que tuvimos, eso está ya definitivamente oleado y sacramentado. Ese pacto de la transición, esos acuerdos mínimos, están ya en el pasado, no van a volver. Además, no tiene ningún sentido vivir de la nostalgia por el Chile que ya no existe. Los desafíos son el Chile del presente y el Chile del mañana. Pero este Chile actual, con estas tendencias emergentes, es un Chile que tiene desafíos, pero también grandes tensiones y grandes dificultades. Y una de ellas es lo que se expresó precisamente el domingo, una sociedad que tiende a reinstalarse en la lógica de la polarización, con una candidata del oficialismo que pertenece a un partido muy radical, que está ubicado en un extremo de la izquierda. Entonces, efectivamente estamos viviendo una circunstancia compleja. Yo creo que la polarización es algo que no sé si le hace mal a las sociedades, pero hace más difícil poder encontrar puntos en común. Y estamos entrando, a mi entender, en un contexto nuevo de polarizaciones. Claro, ahora, ¿cómo se entiende que estamos entrando en esta fase que yo misma te planteaba, de nuevas eras, de cambio de estructura? Pero resulta que la izquierda en Chile hoy es liderada por una candidata del Partido Comunista, que es lo más viejo en ideología que puede tener la izquierda hoy, con fórmulas añejas, con fórmulas probadas que no funcionan. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está lo nuevo ahí? ¿Cómo es que Bueno, es estamos una viendo las paradoja. antiguas estructuras, pero resulta que al final hoy lidera a alguien con ideas muy antiguas y además fracasadas?
Es una paradoja, sin duda. Efectivamente, la izquierda se parapeta, se atrinchera en una lógica autoritaria, en una lógica que tiene que ver más bien con los grandes dramas del siglo XX, con el mundo de la Guerra Fría. Efectivamente, es una paradoja que estos tiempos den como respuesta por parte de un sector de la sociedad chilena una especie de retorno al pasado, una especie de nostalgia por un Chile y por un mundo que claramente ya no existe. No son las lógicas y las dinámicas del siglo XXI las que imperan sin duda hoy día en la izquierda chilena, pero lo que sí hay que constatar es que esta radicalización de la izquierda, el hecho de que el mundo un poquito más moderado del socialismo democrático sucumba en esta derrota gigantesca que ha vivido el día domingo, bueno, tiene que ver con que hay un sector de la sociedad chilena que no se resiste a dejar el pasado atrás, que quiere seguir viviendo y alimentando las diferencias que tuvimos en la década del 60, del 70, del 80, y que se parapeta y se refugia en eso porque no tiene, como bien decías tú, nada nuevo que mostrar, porque no hay proyectos nuevos, porque lo que ellos representaban, el modelo de sociedad que ellos representaban fracasó rotundamente en todas partes. Entonces, como no tienen nada nuevo que mostrar, la paradoja es que se refugian precisamente en el pasado porque saben que en el presente y sobre todo en el futuro no son alternativa y no van a ser alternativa respecto de nada. Exacto, bueno, es como esas personas que viven del pasado, ¿no? Como no tienen proyectos y no tienen futuro, no visualizan el futuro, recuerdan siempre el pasado. Pasa mucho con los adultos mayores, con todo respeto, esas personas bien mayores, arriba de los 90, que siempre están recordando lo que hicieron o lo que fueron sin ver un futuro. Max, al tiro nos vamos, pero antes, Oxibiota, este producto maravilloso, y digo maravilloso porque soluciona un problema espantoso, que es el mal olor. Y uno empieza con los sprays, con las velitas, con la ventilación. Pero el mal olor continúa. ¿Por qué? Porque el mal olor se produce por la descomposición de la materia orgánica que queda ahí. Son residuos en las cañerías, en algún lugar, etcétera. Y esa descomposición va a continuar porque las bacterias no mueren con un spray, con un desinfectante o con una velita. Oxibiota traca varios sobrecitos y esos sobrecitos diluidos en agua, usted siga las instrucciones, lo que hace es matar esas bacterias y por lo tanto le da una solución definitiva al mal olor. Ecológico, muy seguro para la piel y lo repite según las veces que sea necesaria y según la cantidad de mal olor que tenga. Jardines, baños, cocinas, muchos restaurantes los están usando, alcantarillas, donde usted lo necesite. En jardines, por ejemplo, con un pulverizador o en algún lugar en específico, tampoco mata las plantas, que algo es lo más importante antes de echarlo en el jardín. El tema del cuerpo, un espanto. Tratamos de bajar de peso y a veces bajamos y quedan zonas muy feas. Son zonas que se resisten a morir, así como lo que estábamos hablando con Max, en una resistencia, como esas zonas con grasa localizada, flacidez, celulitis, estría, zonas que no van a salir por el simple hecho de salir a correr o por hacer una dieta en específico. Usted lo que necesita es tecnología y por eso Método EVE es un sistema seguro, confiable y muy moderno de estos centros de estética porque tienen máquinas de última tecnología para eliminar esas zonas que son feas, que hacemos así en el espejo, porque siempre uno más o menos se gusta, pero hay zonas que no hay caso, no quieren escuchar, tienen como independencia, ¿me entienden? Entonces, Método EVE trae estas máquinas dándose cuenta de este problema y son muy efectivas. Tienen una sucursal en Concón, Vitacura. Entiendo que ya está la de Los Ángeles, me perdonan si me equivoco, pero debiera estar por inaugurarse. Combata la celulitis, la flacidez, grasas localizadas con método EVE, seguro y además con resultados garantizados. Contacto arroba métodoeve.cl. Y por último, les recuerdo Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas que también soluciona un problema. ¿Cómo alimento a mi gente, a mis empleados, a mis funcionarios si yo no sé hacerlo? Contrato un cocinero, hago algo ahí en la cocinilla, les doy cheque restaurante. Master Cook
se preocupa de que usted se alivie de otra carga más, que es la alimentación en las empresas, pero según la medida de lo que usted necesite. Dos cosas que Master Cook no deja de lado. Primero, la comida casera. Master Cook tiene casinos que no huelen a cloro, no huelen a plástico y la comida tiene un muy buen sabor porque cocinan. Sus menús son de comida casera y con una grata atención. Contáctelos ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Ya, Max, nos vamos de lleno a entender estas nuevas estructuras, pero con viejas ideas. Ayer diste varias entrevistas y hablabas de qué es la lápida del socialismo democrático. Eh, ¿Alguna vez existió el socialismo democrático, no como una performance, digamos, como algo retórico, sino que en ideas? Porque desde que se sumaron al Frente Amplio, uno no ve mucha diferencia entre lo que ellos llaman el socialismo democrático y lo que era Prodignidad, que era el Frente Amplio con el Partido Comunista. Lápida, pero alguna vez existió, me gustaría saber. Yo creo que existió efectivamente en los tiempos de la concertación. Ah, El socialismo democrático es, de algún modo, la expresión de lo que fue el proceso de la renovación socialista en la década de los 80, que se da en Europa en el contexto del exilio de la izquierda, y que permitió tener a una izquierda moderna, actualizada, más vinculada a las socialdemocracias europeas, que fue un poco lo que encarnó el liderazgo de Ricardo Lagos durante muchísimos años, que fue lo que permitió además una alianza estratégica con la democracia cristiana a fines de los 80. Yo creo que ese socialismo democrático, esa izquierda democrática existió. El problema surge, a mi juicio, a partir de la derrota de la concertación en el año 2010, cuando por primera vez la derecha gana una elección después del retorno a la democracia, y la izquierda, esta izquierda que venía del proceso de la renovación, que había gobernado muy exitosos 20 años en Chile, durante los 4 gobiernos de la concertación, decide inexplicablemente hacer una autocrítica brutal, demoledora, desgarradora de lo que fue su propia criatura durante estos 20 años y se empieza a mover rápidamente, empieza a converger rápidamente con el Partido Comunista y después el 2011 con lo que representa el movimiento estudiantil. Y eso hace que esta izquierda democrática, socialdemócrata, se desdibuje completamente. Yo creo que ahí el rol de Michelle Bachelet es clave. Michelle Bachelet, acordémonos que salió con un 80% de aprobación de su primer gobierno, después durante todo el periodo que estuvo en Nueva York, en Naciones Unidas, mantuvo niveles altísimos de popularidad y yo creo que Michelle Bachelet siempre encarnó algo distinto a lo que era el socialismo democrático, el sueño de poder restablecer la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, poder integrar al PC a una alianza de gobierno y eso es lo que ella finalmente encabeza y concreta con la nueva mayoría. Y ahí, a mi juicio, a partir de la nueva mayoría, eh, empieza a morir lo que era el socialismo democrático como un proyecto propio, sustantivo y distinto de lo que representaban el Partido Comunista y después el movimiento estudiantil. claro, pero también se podría concluir, Max, que somos democráticos en la medida que tengamos el poder. Cuando no lo tenemos, entonces no somos tan democráticos. Lo que le ocurrió al gobierno de Sebastián Piñera II en octubre del año 2019 fue una demostración en que la democracia es relativa para ese sector, en el sentido de que le empezaron o sea, el propio presidente del PPD de la época decía, bueno, ahora hay un parlamentarismo de facto, aplaudieron la primera línea, es decir, apoyaron la violencia como un mecanismo de cambio. Varios estaban muy entusiasmados de ver esa imagen del presidente Piñera saliendo de la moneda. Entonces, somos un socialismo democrático, somos una renovación mientras tengamos el poder. ¿Podemos más o menos pensar eso? Bueno, yo creo que esa conclusión a la que llegas tú es de alguna manera lo que el país empezó lamentablemente a constatar a partir del 2010, que esta izquierda, esta centroizquierda democrática, no me refiero a la del PC y después a la del Frente Amplio, la centroizquierda que había gobernado durante 20 años con la concertación, bueno, una vez perdido el poder el 2010 empieza a mostrar precisamente lo que tú dices, una una faceta, una dimensión poco democrática, la poca capacidad de aceptar la alternancia en el poder, la legitimidad de que los adversarios puedan ganar elecciones y tener plenas garantías para poder ejercer su mandato. Yo creo
que eso fue lo que el país empezó a descubrir y a constatar, lamentablemente, a partir del 2010. Es a mi juicio uno de los factores que polariza, que empieza a polarizar de nuevo a la sociedad chilena en esa década, y es una de las causas que lleva al estallido social, que lleva a no reconocer la legitimidad del gobierno de Sebastián Piñera, a intentar votarlo por la vía de la fuerza, a intentar desconocer la institucionalidad y tratar de cambiarla por la vía del proceso constituyente, la validación de la violencia, de la destrucción y del deterioro del orden público, todas esas cosas que uno eventualmente las podría haber esperado de la izquierda radical, del Claro. PC, del Frente Amplio, pero lo que nos sorprende y lo que a mi juicio agudiza la crisis y el deterioro ético, el deterioro político del socialismo democrático es el haber sido parte también de eso, el haberse sumado a esa lógica, el haber no levantado la voz para criticar lo que significó la violencia, el intento de destituir a Sebastián Piñera, y eso, a mi juicio, es lo que termina finalmente pasándoles la cuenta en esta primaria, es decir, un socialismo democrático completamente disminuido, completamente desdibujado, desperfilado frente a una izquierda radical, particularmente encarnada en el PC, que está cada día más hegemónica en ese mundo. Claro, Max, se habla de la polarización, evitemos la polarización. Carolina Toá lo intentó medianamente, pero por ejemplo Evelyn Matei habla, estas no son, en su discurso del día domingo, bastante descafeinado el discurso, si es que quería marcar alguna posición, pero su posición fue, no queremos guerra ideológica o batalla ideológica y la moderación, la moderación, la moderación. Entonces te planteo lo siguiente, porque yo lo he hecho en mi propio análisis, pero a lo mejor tú no estás de acuerdo, es que la polarización no tiene que ver con un estado de ánimo o con una actitud, es decir, voy a polarizar. La polarización se da de una manera natural porque las ideas se han ido yendo hacia el extremo y el hecho de que haya ganado Jara en la izquierda, es decir, que el Partido Comunista hoy sea el partido que lidera la izquierda chilena, significa que esas son las ideas que están primando en la izquierda chilena. No del todo, pero sí, digamos que esa es la corriente ideológica que está primando en la izquierda chilena y por lo tanto tenemos un extremo de ideas, un extremo de posición y al otro lado, ¿qué se saca con llamar a la moderación si sabemos que el Partido Comunista no es moderado, es la extrema izquierda? Entonces, no es un problema de decir voy a ser buena onda, yo no quiero polarizar el país, sino que se dio también a nivel mundial, la izquierda en general, el socialismo democrático, como lo llaman acá, o la socialdemocracia, también se fue yendo hacia un extremo y por lo tanto siempre hay una acción y reacción. Y por ende, la respuesta que hay que darle a la izquierda chilena es una respuesta más contundente. En ese sentido es la polarización, ¿no? No es un tema de buena onda o mala onda, no es un tema de lo que uno quiere o no quiere, es un tema de la realidad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. El país ha ido transitando, sobre todo a partir del estallido social y de la pandemia, de un país con una relativa esperanza, con una relativa expectativa, con buenas o malas razones, un sector importante de la sociedad chilena vio el estallido social con una cierta esperanza y con una cierta expectativa. Es decir, lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento iba a generar cambios positivos. Hoy día, 5 años después, y sobre todo después de lo que ha sido este gobierno de Gabriel Boric, estamos en una situación radicalmente distinta en términos de estado de ánimo. Hoy día la gente pasó de la esperanza a la desesperanza y de la desesperanza al miedo, a la inseguridad, y eso es lo que hoy día de nuevo está repolarizando a la sociedad chilena, la angustia de no poder salir tranquilos a la calle, de vivir viendo en las noticias cómo muere gente a balazos todos los días, incluyendo niños y adolescentes. Yo creo que eso, el tema de la inseguridad, el tema de vivir con miedo, es la falta de Estado para responder a esta necesidad de sentirse seguro, es lo que hoy día está repolarizando a la sociedad chilena. Y la izquierda, como te decía, se refugia, se parapeta en una vuelta al pasado, es decir, a aferrarse una vez más al ideario original, a las propuestas originales de cambio que representó el actual gobierno a partir del estallido social. Y el otro sector se va a ir probablemente a partir de este resultado del domingo, también reforzando las posiciones más duras. O sea, la polarización en un sector, lo más probable es que traiga como resultado
la polarización en el otro sector. Eso en general, la literatura comparada te lo muestra. Cuando las sociedades tienden a polarizarse en un lado, inevitablemente la respuesta, la reacción es la polarización en el otro. Y en ese sentido, este escenario, el escenario que se abre y más bien que se consolida a partir del domingo, probablemente sea un escenario más favorable para un Kast, para un Kaiser, que para una Evelyn Matei. Claro, al tema de la muerte del socialismo democrático, la lápida, como tú decías, pero no es la lápida o no es la muerte de la coalición. ¿Cómo crees tú que se va a reconfigurar eso en la izquierda chilena, Max? Porque al final de cuentas, la distancia entre Jara y Toá es muy importante, es decir, obtener 825.000 votos en el caso de Jara y en el caso de Toá 385.000. 60% y fracción versus 28% y fracción. Es muy contundente, por lo tanto el que gana puede exigir y el resto más o menos quedarse un poquito calladito. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar esto, crees tú? Bueno, yo creo que se va a reconfigurar sobre la base, precisamente, de una hegemonía muy fuerte del Partido Comunista, donde sus aliados, el socialismo democrático por un lado, Frente Amplio por el otro, van a tener muy poco espacio y muy poca legitimidad para imponer sus posiciones, sus propios planteamientos. En la negociación parlamentaria probablemente eso se va a notar mucho, la hegemonía del Partido Comunista. Pero mira, yo creo que el Partido Comunista está en una situación bien compleja porque para el socialismo democrático va a ser muy difícil poder asimilar la derrota, lo que ella implica, la magnitud, como dices tú, de esta brecha entre Jara y Toa, y por lo tanto le va a costar mucho sumarse a esta nueva realidad, acoger esta nueva realidad. O sea, tú imagínate que estos próximos 4 meses los dirigentes, los senadores, los diputados, los alcaldes del PPD, del PS, del Partido Radical van a tener que estar tratando de convencer durante 4 meses a sus simpatizantes, a sus militantes, de que lo que hay que hacer en esta próxima elección, de que lo que corresponde, lo que tiene sentido, lo responsable, es apoyar a la candidata de un partido que es partidaria de la dictadura cubana, que es partidaria del régimen de Venezuela, que todavía le escribe cartas de amor a Corea del Norte. Entonces, para los militantes, para los simpatizantes, para los adherentes del mundo del socialismo democrático, esto que viene es un trago y una transición muy amarga, Claro, pero muy complicada. la necesidad tiene cara de hereje, dicen, y sin ellos no hay votos, parece, ¿no? Yo creo que todavía, aún con ellos, no hay votos. O Aún sea, con... si Mm. tú lo piensas, el techo natural de Janet Jara y de esta candidatura eh, es el 38% del apruebo en el primer plebiscito. Es decir, en ese plebiscito del 22, 4 de septiembre del 22, votó con padrón completo, es decir, voto obligatorio, 16 millones de personas, votó el socialismo democrático, apruebo dignidad, es decir, PC más Frente Amplio, votó la democracia cristiana por el apruebo también, y todos ellos, todo ese mundo, desde el centro hasta la izquierda, llegaron a un 38% y perdieron frente a un 62%. Janet Jara, para poder ganar en una eventual segunda vuelta, si es que pasa, necesita no solo todos y cada uno de los votos del 38%, que no perder ningún voto, no perder ningún voto de la democracia cristiana, del PPD, del PS, sino que necesita sacarle alrededor de un 12% al rechazo. Necesita que una franja muy importante de gente que rechazó la propuesta constitucional del gobierno y del oficialismo, que una franja de ese mundo apoya a una candidatura comunista. O sea, solo bajo esa condición de un 12% o más del rechazo que se pase a votar por una candidata comunista, Janet Jara tiene alguna posibilidad de ganar la próxima elección. Claro, yo te iba a decir, Max, ¿dónde están los votos para Jara o para la izquierda chilena hoy? Porque ¿dónde sale a buscar? Entonces, ha repetido varias veces el centro, la centroizquierda, una palabra muy extraña viniendo de una comunista. ¿Se puede ser de centroizquierda y comunista a la vez? Es muy rara No, la gente que mezcla. no. Te doy un dato, en el discurso del domingo se preocuparon algunos de que no hubieran tantas banderas del Partido Comunista con el puño en alto. Había banderas del Che Guevara, Max, mientras ella estaba hablando de que llamaba al centro y prácticamente que ella no era menos comunista que el resto, una cosa así quiere tratar de transmitir. ¿Se puede ser media comunista? Porque es un partido con una ideología clara.
¿Se puede tener matices, ir al centro? Eventualmente se pueden tener matices, pero no grandes diferencias. Janet Jara es militante comunista desde los 14 años, ha Claro. adherido y apoyado a ese partido y a ese ideario toda su vida y no va a cambiar y no va a dejar de hacerlo en el contexto de una campaña presidencial, por mucho que lo diga o que nos intente convencer de algo distinto. Esa es la realidad y eso es algo que hay que tener claro. El Partido Comunista tiene, como bien dices tú, una posición muy clara, muy firme, muy categórica respecto de una innumerable cantidad de temas y de programas y proyectos. Entonces, eso es Janet Jara. Janet Jara representa esa ideología, representa ese partido. La gente que quiera apoyarla está en su legítimo derecho, pero sabiendo qué es lo que apoya. Ella no es una candidata socialdemócrata, ella no se va a convertir en una mujer de centro izquierda, porque no lo ha sido jamás. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro y es muy importante lo que decías tú. O sea, después de un 62%, de un 60% a favor de Janet Jara en esta primaria y de el resultado tan pobre, tan escuálido del socialismo democrático y del 28. Frente Amplio, esas ideas del Partido Comunista se van más bien a reforzar que a debilitar, se van a convertir en hegemónicas dentro del bloque oficialista más que a debilitarse y a darle espacio a otras ideas que han perdido la primaria de manera estrepitosa. Claro, entonces acá entramos en una nebulosa, Max, que es interesante. Cuando se vota por Jara o se apoya a Jara, ¿se sabe por lo que se está votando? Y te lo pregunto porque hay un cambio generacional también. Y en Chile poco se ha estudiado acerca del comunismo. Desde que se volvió a la democracia en los 90, y sobre todo con la reforma educacional de Michelle Bachelet, hay generaciones completas que no han estudiado lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende. Se ha estudiado, pero en parte con un sesgo, lo digo abiertamente, y poco se estudia el comunismo como una ideología fracasada, ¿no? No se estudia así derechamente, entonces te pregunto si es que se vota por Jara sabiendo por lo que se está votando, y yo tengo mis dudas. Una buena proporción lo sabe, la izquierda lo sabe, pero ese votante que de repente dice me cae bien, es amorosa, es suavecita. ¿Qué pasó con Boric? ¿Se puede simular o hacer una comparación? Boric la primaria obtuvo 1.058 votos por sobre Jadwe, que obtuvo 692.000, y hizo una campaña diciendo que era de centro izquierda. Modificó su programa, el programa de Boric de la primaria no es la misma de la segunda vuelta. Nunca se entendió bien qué es lo que era Gabriel Boric, pero finalmente terminó siendo el presidente de Chile. ¿Puede ocurrir lo mismo con Jara? Yo creo que sí, yo creo que es algo que de alguna manera siempre ocurre, en algún grado. Efectivamente, la gente vota por emociones, la gente vota por cómo le cae el personaje, el candidato, la capacidad que tiene este liderazgo presidencial de poder empatizar, de poder mostrar cercanía. Yo creo que eso es cierto, lo decía muy bien ayer en una columna Carlos Peña. Aquí ganó una personalidad, un tipo, una manera de ser que es una manera de ser cercana, simpática, empática con la gente, sobre todo con la gente más apolítica y la gente de la calle. Pero yo creo que aquí, respecto de lo que tú planteas, Nicole, hay una cuestión muy clara. Los que tienen la responsabilidad de que la gente sepa quién es Janet Jara, quién es y qué es el partido al que pertenece Janet Jara y en el que milita Janet Jara y qué es lo que ha sido la historia de ese partido en Chile y en el mundo, los que tienen esa responsabilidad son los opositores. Es pega de la oposición explicarle a la gente, enseñarle a la gente, hacerle pedagogía a los ciudadanos para que la gente esté lo más informada posible respecto de a qué ideología pertenece, qué es lo que implica el proyecto político al que ella representa, a qué partido pertenece y ha pertenecido toda su vida y qué es lo que eso supone para el país. O sea, ellos van a tratar, el oficialismo va a tratar de, como decías tú, de bajar las banderas, esconder las banderas con la hoja y el martillo. Aquí los que tienen que hacer la pega de que la gente no pierda de vista quién es Janet Jara y qué es lo que representa, son las candidaturas de oposición y por eso es tan importante que los candidatos de oposición, sobre todo a partir de lo que acaba de ocurrir el día domingo, no estén peleando entre sí, no estén tratando de buscar una ventajita menor peleando unos con otros, sino que se haga un esfuerzo unitario por
mostrarle al país qué es lo que tiene al frente, cuál es la alternativa del oficialismo y cuáles son los riesgos que esa alternativa implica para la sociedad chilena. Claro, voy a ir al tema de la oposición y cómo reaccionaron. Le recuerdo a la gente acerca de Patreon, la plataforma maravillosa que nos permite sobrevivir y estar acá. En realidad ya no estamos sobreviviendo, estamos viviendo, ya llevamos varios años en el programa, pero traten de motivar a más personas. Nos ven un montón de auditores, tenemos programas con 80.000, 60.000, pero eso no se traduce con todos los apoyos en Patreon, así es que motiven a personas que sean parte de los patrocinadores de este programa. Max, en esa línea te preguntaba con respecto al conocimiento que se tiene de la candidatura de Jara, pero dos cosas. Peña, efectivamente, yo leí esa columna, hablaba de la identidad, del carácter, etcétera, pero yo difiero en un tema con Carlos Peña y te lo planteo a ti. En las primarias vota el núcleo duro, vota la gente de izquierda. Y quizás se podría ver de otra manera. Janet Jara representa los pocos avances que ha tenido este gobierno en su agenda revolucionaria o reformista. Los pocos avances que puede mostrar el gobierno, yo no estoy diciendo que sean positivos, porque efectivamente han tenido efectos negativos en el mercado laboral y en la economía. Pero hablemos de a quienes persiguen estos avances porque los consideran avances o porque consideran que es un cambio al modelo. Janet Jara es la representante de esos pocos cambios que tiene este gobierno. Es decir, 40 horas, la reforma previsional a medias, pero que ella dice que hay que seguir profundizando porque ya dijo que ella está por el fin de las AFP. El sueldo mínimo, intentaron levantar el tema del sueldo vital, pero lograron un acuerdo de subir bastante el sueldo mínimo. Por lo tanto, podríamos también decir que no es tan light en el sentido de que se votó por ella porque esa personalidad fue cautivadora. Evidentemente tiene un componente de eso, pero también sería una buena mirada decir, no, ella representa los avances de este gobierno, los avances en el vamos lento pero seguros, digamos, en el sentido de cambiar el modelo. Yo estoy de acuerdo y creo que efectivamente ella tiene un componente, una dimensión carismática, de personalidad muy atrayente, que pudo desplegarse en el contexto de esta campaña y eso es un factor importante y como te digo, creo que eso es cierto, pero eso también se suma a muchas otras cosas entre las cuales está la que tú mencionas, es decir, Janet Jara de alguna manera es el rostro amable de los avances que un sector de la sociedad chilena consideran avances importantes en materia social, sobre todo en materia laboral, eso es cierto, pero también incluso a eso yo le agrego lo siguiente. Jara representa todavía la necesidad de mantener y de reforzar lo que fue el programa y el proyecto original de este gobierno, que tuvo que ser transado y que tuvo que ser de alguna manera deslavado en función de lo que implicó para el oficialismo la derrota del 4 de septiembre del 22, la derrota de su proyecto constitucional. Entonces, este es un gobierno que también ha decepcionado mucho a la izquierda más radical. La izquierda radical tenía otra expectativa, venía con un programa claro respecto de ciertas transformaciones. Esas transformaciones, por diversas razones, no se pudieron llevar adelante y el Partido Comunista y Janet Jara, en este caso, de alguna manera representa la insistencia, la necesidad, el imperativo de insistir en esa agenda, de decir, no, nosotros no nos sentimos conformes con todos los cambios y con todas las concesiones que se han tenido que hacer durante este periodo. Nosotros queremos seguir adelante con lo que era de alguna manera el programa y el proyecto original de este gobierno y por lo tanto vamos a seguir manteniendo en alto esas banderas. Y yo creo que el hecho de que un sector muy mayoritario de la gente de izquierda que decidió participar de esta primaria termine apoyando a la candidatura comunista es también expresión de eso, de un cierto malestar, de un cierto desencanto con el gobierno, con sus giros, con sus concesiones y una reafirmación de lo que era la agenda original del oficialismo. Claro, y mira lo curioso que ocurre con este resultado, Max. Se hablaba de la tesis de reemplazo, que el Frente Amplio venía a reemplazar al Partido Socialista en la línea de que el Partido Socialista era el partido fuerte de la izquierda, el partido hegemónico de la izquierda, y entonces el Frente Amplio venía a reemplazar. Pero calladito por las piedras, al final, si nos vamos por el resultado de las primarias, el que vino a reemplazar la hegemonía de la izquierda no fue el Frente Amplio, sino que el Partido Comunista. Es cierto,
El Partido Comunista es el partido que representa hoy día, sin ninguna duda, la hegemonía ideológica, la ideología Claro. partidaria, orgánica dentro del gobierno, y eso que de alguna manera se debilitó a partir del 4 de septiembre, cuando Gabriel Boric tuvo que abrir las puertas de su gobierno al socialismo democrático, incorporar a Carolina Toá en el Ministerio del Interior, sobre todo, es decir, en la conducción política del gobierno. Bueno, esa apertura termina, se entierra, desaparece a partir del resultado del domingo. La hegemonía vuelve y vuelve reforzada, corregida y aumentada, como se dice, Reloaded. a manos del Partido Comunista, y el socialismo democrático termina confirmando y constatando que para ellos, no desde ahora, sino que prácticamente desde siempre, desde hace ya casi 15 años, esta sociedad por conveniencia, este matrimonio por conveniencia con el Partido Comunista solo les ha significado costos, más allá de los beneficios coyunturales de estar en el poder y de vivir de los beneficios Del que implica Estado. estar en el poder. Lo concreto es que en términos políticos, ideológicos, programáticos, culturales, para el socialismo democrático, esta alianza, esta cercanía, este matrimonio como por conveniencia, como te decía, con el PC, solo ha traído debilidad, desperfilamiento y ahora una catástrofe electoral. Claro, Max, y lo que refuerza la tesis que te está diciendo el reemplazo es que Winter obtiene un 9%, 123.000 votos, un partido político que se supone el que tiene más afiliados, 62.000. Colapsó el Frente Amplio, debut y despedida. ¿Cómo se puede visualizar? ¿O era un muy mal candidato? Yo creo que ambas cosas, Mm. todas las anteriores. Yo creo que el Frente Amplio es un partido que tuvo su momento, es la capitalización y es la cristalización política de lo que fue la irrupción de la generación del movimiento estudiantil, de Boric, de Vallejos, de Cariola, de Jackson, a partir del 2011 y del rol que ellos juegan en el movimiento estudiantil a partir de ese momento. Ese proceso tuvo su auge y ahora está teniendo su caída, su momento de decepción. Yo creo que en ese sentido, eh, este proyecto político que está atávicamente atado, vinculado a una generación en particular, ya no tiene cómo recomponerse, salvo que venga una nueva generación a restablecer, a renovar, a recomponer ciertas cosas. Claro, es como la generación de Vidal, ¿no? Ya, ya pasó, parece. Sí, la generación de oro, la generación De dorada Alexis que Sánchez, claro, una cosa representaba, así. claro, la generación dorada que representaba el Frente Amplio tuvo su auge y ahora está viviendo su declinación, sobre todo a partir de lo que ha sido este gobierno y confirmado por este resultado electoral. Y esa generación va a ser muy difícil que pueda ser la que encabece o eventualmente recupere y recomponga lo que representa el día de hoy el Frente Amplio. Claro, pero también, Max, ¿no te parece que había muy poco sustento, muy pocos Había principios muy que poco sustento, sustentaban sí. al Frente Amplio, con muchas ganas de la antigua concertación también, de apoyarlo a esta nueva generación que venía a renovar la izquierda, sabiendo la izquierda tradicional chilena que estaba perdiendo votos, que estaba perdiendo poder, y encontraron en ello una salida. Los inflaron como espuma, como líderes, los apoyaron, estaban en todos los medios de comunicación y al final terminaron siendo, porque entiendo que el poder desgasta, pero acá se constató de que sus ideas políticas y sus principios no eran más que panfletos, eran simplemente reivindicaciones y eran tratar de cambiar el poder para que ellos estuvieran en el poder, pero sin ninguna idea muy fuerte, digamos, detrás. Parece que detrás del dinero nomás parece, no sé. Pero era muy liviano lo que había detrás del Frente Amplio. Es muy cierto eso. Efectivamente, había muy poca consistencia ideológica, programática. Era una generación que, bueno, el propio Carlos Peña los definió en su momento en el contexto del estallido social como una generación que básicamente respondía a una pulsión generacional, Claro. a un deseo de cambiar el mundo, a un sueño, una fantasía, con muy poca consistencia, con muy pocas ideas, con mucha consigna, con mucho malestar, que era un malestar basado más bien en los privilegios de una élite. Esta es una generación que representa a un sector de la sociedad muy privilegiado,
estudiantes del barrio alto, estudiantes de colegios particulares, de universidades tradicionales, y de alguna manera esta generación lo que representó políticamente fueron más bien sus culpas respecto de sus propios privilegios y la necesidad de sublimarlos con posiciones muy radicales en política. Yo creo que ese experimento, el esfuerzo de esa generación es lo que termina de fracasar también con el gobierno en su conjunto, con el mal desempeño, la mala gestión y la mala evaluación que la mayoría de los chilenos tiene del gobierno. Sobre el 60% de los chilenos desaprueba la gestión de este gobierno desde hace mucho tiempo, pero sobre todo con el resultado del domingo. El resultado del domingo es la lápida para una generación que vino a cambiar la política chilena. Claro, Max, y esto reconfigura la competencia en la derecha, en la oposición. Matei lleva algunas semanas rodeándose de mujeres, hablándole a las mujeres, pareciera ser que ahí está apuntando en estas últimas semanas de su campaña. Estuve escuchando otras declaraciones que hizo una radio hablando de que Kaiser era más liberal y apoyaba más a las mujeres. ¿Qué conclusión me da eso? Que está apuntando contra Kast. ¿Qué conclusión me da eso? Que están calculando que al parecer no da para que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. ¿Te acuerdas que se mencionaba que incluso existía esa posibilidad? Y al parecer los números no dan para que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. ¿Cómo has leído tú la candidatura de Matei que ha ido bajando según la academia y la última en panel ciudadano que salió este martes? Aparece Janet Jara con un 26% liderando la carrera presidencial postprimarias, Cast 23% y Evelyn Matei con un 19%, le sigue Kaiser con un 9%. ¿Cómo lees tú la postura que ha tomado Matei, Max? A ver, yo creo que Evelyn Matei enfrenta un escenario súper complejo. Ha tenido además dificultades para estructurar un equipo. Yo creo que el principal problema que ha tenido Matei y que en mi juicio explica el por qué ha ido bajando en estas últimas semanas, tiene que ver con la falta de una hoja de ruta, de Sí. una concepción básica de proyecto político. Le ha costado mucho transmitir qué es lo que quiere hacer, cuál es su programa, cuál es el proyecto político que ella le presenta a la sociedad chilena como alternativa frente a lo que estamos viviendo hoy día. Ha dicho cosas importantes en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, pero todavía le falta mostrar un camino, mostrar un curso, mostrar una oferta y una propuesta política consistente y clara. Yo creo que esa es la principal dificultad. La segunda, le ha costado mucho armar equipo, ha tenido muchos problemas, ha tenido que cambiar de voceros más de una vez. Yo creo que el problema de la falta de equipo, de la falta de consistencia de un equipo de trabajo, le ha pasado también la cuenta. Y tercero, bueno, Evelyn Matei está viviendo las consecuencias de algo que comentábamos antes, que son Claro. los efectos de la polarización. La polarización favorece a la izquierda más radical y favorece a la derecha que representa una oposición más dura y una oposición más identitaria y más clara frente a esta izquierda más radical. Entonces, lo que acaba de ocurrir el domingo es una posibilidad para Matei. ¿En qué sentido? Le deja abierto el espacio del mundo del centro, el espacio del mundo más independiente, más apolítico, y por lo tanto ella tiene ahí una oportunidad, pero tiene que ir a seducir a ese mundo más de centro, eventualmente a sectores de centro izquierda que no quieran votar por Janet Jara. Tiene ahí un espacio de crecimiento importante, sí, pero tiene que hacer la pega y tiene que ir a seducir y a conquistar políticamente ese mundo. Pero por otro lado, tiene que luchar contra esta otra tendencia, que es la tendencia que la complica también, que es la tendencia a la polarización. El resultado del domingo va a polarizar a la sociedad chilena de nuevo. Esto va a ser una lucha, un combate entre comunismo y anticomunismo, entre comunismo y lo que representa la alternativa, la libertad, frente a la opción de una izquierda que está definitiva y completamente hegemonizada por el PC. Entonces, en ese escenario más polarizado, a Evelyn Matei le va a costar más probablemente encontrar un camino intermedio y encontrar ciertas bases de legitimidad para poder moderarse, para poder mostrar algo muy distinto o diferente a lo que representan Kass y Kaiser. Yo creo que efectivamente el escenario que se abre para Matei, con todas las debilidades que ya venía mostrando y que es lo que explica, como te decía, cierta caída importante ya en las encuestas, el escenario que viene para adelante es muy desafiante, pero también es muy complicado porque tiene que ir en una cierta dirección, que es
tratar de buscar los votos de centro, los votos de centro izquierda, los votos que quedaron huérfanos con una candidatura comunista al otro lado, pero sin descuidar a los sectores de derecha que tienen una posición más dura, más radical, frente a una alternativa que es una alternativa que causa temor en un sector importante de la sociedad chilena, que es una alternativa de izquierda encabezada por el Partido Comunista. Todo eso que tú me describiste también, Max, con respecto a la candidatura de Matei, ¿no te parece que también uno podría decir que se suma a lo que tú dices? Unos dicen falta de estrategia y todo, porque lo dicen de una manera elegante, pero yo te lo voy a decir de una manera poco elegante. Siempre pareciera ser que Chile Vamos con la campaña Matei y Evelyn Matei están calculando técnicamente qué es lo que tiene que decir para obtener el voto de ese sector o de otro sector o este grupo. Hay como una especie de oportunismo de decir, así va a votar la gente, entonces nos está demostrando que lee el Chile. Ya todos sabemos que hay problemas de economía, de crecimiento, ok, todos sabemos que hay un terrible problema y es la prioridad de las personas, la seguridad. Vemos como nuestro país, que no era así, se desplomó en términos de criminalidad y de seguridad. No sacan nada con comparar las cifras de Chile con Haití, porque para nosotros esta bahía que significaba Chile desde el punto de vista de la seguridad, hoy vemos que todos los días hay ajustes de cuentas, asesinatos, extorsiones. Eso es un Chile que para quienes nacimos antes no lo reconocemos. Entonces hay algo muy grave ahí con respecto a la seguridad en Chile, pero pareciera ser que siempre está sacando calculitos. Entonces uno dice, bueno, ¿le creo o no le creo? El mismo tema que te estoy planteando a las mujeres. Se lee la estrategia. Cast, al parecer, tiene un problema con el voto femenino. La primera vez, la segunda campaña, prácticamente circulaba en redes impresionantes que le iba a quitar el voto a las mujeres. Y uno dice, bueno, ¿quién se cree esto? Se lo creyeron. Hay una porción de personas se lo creyeron. Dijo que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, en vez de explicarlo desde el punto de vista económico, es decir, hay que reducir el Estado, se enredó porque Chile Vamos también le exigió. En fin, tiene una debilidad con el voto femenino. Y uno ve a Evelyn Matei rodeada hace 2 semanas de mujeres, hablando de la mujer, a la mujer. Entonces, uno ve un cherry picking ahí en la campaña y no ve algo contundente, un big picture, una visión global de que vayan, estas son mis ideas. Y bueno, en una de esas es la mayoría y en una de esas no es la mayoría. Entonces se ve mucho cálculo, cálculo mezquino, digamos. Yo creo que el problema de Evelyn Matei, al que haces tu referencia, tiene que ver con una falta de convicción, de seguridad. Yo la veo muy insegura, muy Mm. vacilante respecto de ciertas posiciones. Efectivamente, eh, como que está buscando ubicarse, le ha costado encontrar un camino, un rumbo, ser clara en qué es lo que representa, en qué es lo que es la diferencia de las otras candidaturas. Yo creo que esa es parte de que te percibe una cierta ambigüedad, una cierta inseguridad, un cierto estar siempre como a contrapié, teniendo que subirse en los temas, cambiando de agenda sin mucha explicación, saltando de un tema a otro. Yo creo que ese ha sido parte del problema de la campaña de Evelyn Matei. Yo lo asocio sobre todo a que no ha logrado hasta ahora armar un equipo fuerte, consistente. No tiene sentido tener 16 voceros. Le basta con uno, dos o tres si es que son realmente buenos voceros. Max presentó a 20 economistas, 20, son todos con doctorado, estupendo, pero 20 economistas y ahora se enredan con el tema de las contribuciones. Es decir, la UDI quiere sacar las contribuciones a la primera vivienda y en RN lo están evaluando. Entonces, ¿para qué quiere 20 economistas si se enredan en eso, no? Sí, no, yo creo que ha tenido un problema muy complicado, muy serio con la constitución de los equipos, con la conformación de los equipos. Yo me imagino que ahora ya teniendo claro que la alternativa del oficialismo es una candidata presidencial comunista, eso de alguna manera va a facilitar, clarifica el escenario y por lo tanto va a ser más fácil ahora tomar decisiones. Y yo creo que ahora viene efectivamente la etapa decisiva donde en estos 4 meses van a tener que desplegarse las candidaturas, tanto la del oficialismo como la de las oposiciones,
Yo creo que van a surgir además otras candidaturas por el mundo de centro, que veo difícil que el centro se mantenga en este nivel de orfandad, veo difícil que la democracia cristiana pueda finalmente tomar la decisión de apoyar a una candidatura comunista, a pesar de que tiene la necesidad, el imperativo de llegar a un acuerdo parlamentario con el oficialismo, entonces tampoco es fácil decidir no voy a apoyar a la candidata del gobierno y quiero tener un acuerdo parlamentario con ellos. Entonces, pero yo creo que en ese mundo algo va a pasar con la democracia cristiana, algo eventualmente puede ocurrir con Jimena Rincón y lo que representa en Demócratas, eventualmente lo que está en curso, en desarrollo con la candidatura de Harold Mike Nichols, eventualmente otras candidaturas que van a intentar ir a aprovechar este espacio vacío en el centro político. Yo creo que todavía quedan, de aquí al 18 de agosto, que es cuando se inscriben las candidaturas, yo creo que todavía queda agua bajo el puente y van a pasar cosas que eventualmente nos sorprendan. Basta, o sea, tenemos que saber todavía qué va a pasar con Meo en la izquierda, qué va a pasar eventualmente con la candidatura de Mondaca en el candidato gobernador de la quinta región. Es decir, yo creo que todavía queda mucha agua para el ordenamiento definitivo de lo que vamos a ver a partir del 18 de agosto. Max, pero esta encuesta UDD que sale post primaria es una alerta también para la campaña de Beni Matei en el sentido que se supone que con una candidata comunista a nombre del oficialismo, entonces todos esos votos, ese bolsón de votos de la centro izquierda o de la ex concertación, no sé ya cómo llamarlo, debería haber ido al respaldo de Beni Matei, supuestamente, y no aparece superando a Cast en esta encuesta UDD. Entonces, a lo mejor Yo hay estoy de algo que no acuerdo. se está leyendo bien, o a lo mejor también, Maxi, te lo planteo, hay un mito con respecto a ese voto de la centro izquierda, o hay un mito con respecto al voto de centro, al voto moderado, producto de lo mismo que estamos hablando, de que las ideas se han radicalizado y por lo tanto la respuesta a esas ideas radicales no pueden ser moderadas. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que ese es el tema de fondo. Es decir, ese voto que eventualmente en otras circunstancias, en otro Chile, en otro tiempo hubiera sido un voto más moderado, un voto más de centro. Claro. Bueno, hoy día la gente que eventualmente habría votado moderado y votado centro está asustada, está insegura y Cast eventualmente o Kaiser eventualmente les ofrecen una alternativa para tratar de responder con mano dura a las causas de ese miedo y de esa inseguridad. Entonces, hoy día más bien se manifiestan por ese tipo de propuestas y de alternativas. Entonces, yo creo que efectivamente Evelyn Matei tiene esa dificultad. El 26% de Jara no me sorprende nada. El 26% de Jara es la suma de toda la centroizquierda resignada a votar por una comunista y de toda la izquierda, Claro. que están muy lejos, con ese 26% con el que está partiendo la campaña, está todavía muy lejos del 38% que comentábamos, que era el techo a partir del cual yo creo que se inicia la dificultad mayor, que es ir a la conquista de votos que no son suyos. Pero el gobierno tiene un 30% y la candidata del gobierno todavía no llega al 30%. Entonces, no está en una posición como para que ella diga, la pega está hecha o ya de alguna manera ya tengo el bolsón de votos mínimo que necesito. No, le falta todavía conquistar votos que son de su propio mundo, incluso del mundo de la izquierda, que no están con ella todavía, y eso es lo primero que va a tener que hacer antes de ir a conquistar los votos más moderados, más de centro y eventualmente a intentar hacer lo difícil, que es lo que te decía al comienzo, sacarle votos al rechazo para poder llegar al 50%. Max, y da la primera vuelta para tres candidaturas de la derecha con Cast, Matei y Kaiser. Dan los números para que, bueno, obviamente va a pasar un candidato de derecha, pero dan los números o no debieran ir estos tres candidatos a primera vuelta. Debería bajarse. Bueno, siempre dicen Kaiser porque marca menos, pero no lo sé. ¿Da para tres? Más París, ¿ya? Yo creo que Dos. este escenario tan polarizado y teniendo ahora al frente a una candidatura comunista, efectivamente tenía más sentido tener a una oposición más cohesionada, con una lógica más unitaria, algo parecido a lo que se hizo precisamente en la campaña por el rechazo. Mm. Ese espíritu, esa unidad, ese sentido de propósito y de que estábamos haciendo algo importante por que Chile no entrara en un camino que podía llevarnos a cuestiones muy complejas. Yo creo que ese espíritu lamentablemente se perdió
el espíritu del 4 de septiembre y del año 22, y estas oposiciones están divididas entre sí, peleándose, tratando de sacarse votos, como bien dices tú, Evelyn Matei tratando de pegarle un golpe a Kast en el tema de las mujeres, Kaiser devolviendo eventualmente algunas cosas. Yo creo que este espíritu no le hace bien a la oposición. Yo creo que para la oposición habría sido mucho mejor poder llegar a una candidatura unitaria. Y si no se podía llegar a una candidatura unitaria, si no era posible hacer una primaria como la que hizo el oficialismo, al menos definir una zona, un marco de fair play para poder enfrentar entre los tres en conjunto, con cierta coordinación y con cierta idea de que representan a un mundo común o a un anhelo común al menos para enfrentar a la candidatura del gobierno. Yo creo que eso ha faltado. No creo que vaya a ser decisivo Mm. en las elecciones al final, porque creo que el deterioro del gobierno es tan grande y que la alternativa de un oficialismo encabezado por el PC es una alternativa que le va a ser muy difícil al gobierno y al oficialismo poder salir de la zona de confort, poder pasar el umbral y pasar el techo que impone una candidatura comunista. Pero nada está descartado en política, esto no se puede dar por jugado todavía, el gobierno va a dar la pelea y eso la oposición tiene que tenerlo claro. En Chile hay una cultura amplia, grande de izquierda y de centroizquierda, las oposiciones no se pueden confiar en que esta elección está resuelta, entonces van a tener que hacer un gran esfuerzo por mostrar mayor grado de unidad, de cohesión, de compromiso, de amistad cívica, de la que se ha estado mostrando hasta ahora entre las tres candidaturas opositoras. Ahora, los números acompañan. Si tú miras esta misma encuesta que me mencionas tú, después de la candidata Jara, que llega al 26, que es obvio, no representa ni siquiera la aprobación, toda la aprobación al gobierno, las tres candidaturas que siguen son las tres opositoras y suman muchísimo más. Y además, Pasan del 50%. agrégale Franco Parisi. Y Franco Parisi, que es un fenómeno que uno Muy extraño, porque cuesta más detectarlo, sí. y cuesta más detectar, sobre todo detectar a sus votantes y saber si esos votantes al final van a votar por la oposición. Ahora, yo creo que para esos votantes de Parisi y del Partido de la Gente, la alternativa de votar por un candidato comunista también se hace muy difícil. Muy difícil y no es poco, tiene un 7%. Imagínate que Kaiser en esta aparece con un 9%. Por lo tanto, no es despreciable esa votación de París y un fenómeno que da para otra entrevista porque en realidad es una persona que no es activa en Chile, vive en Estados Unidos, ha venido de vez en cuando y sigue figurando. Entonces, es curioso. Por último, Max, no sé si es mito o es realidad, se dice que la izquierda sabe ganar elecciones y la derecha sabe perder. Se dice que la izquierda hace buenas campañas y la derecha más o menos. ¿Tú crees que eso es así o es simplemente la suma de que desde los 90 solo han existido dos gobiernos de derecha con la misma persona? Eh, ¿Te sumas a ese mito urbano o tú lo ves que es verdad? Yo creo que es cierto que la izquierda tiene una capacidad comunicacional y sabe activar ciertas emociones. Yo creo que en eso es cierto, la izquierda tiene una capacidad y tiene una densidad cultural que le permite movilizar ciertos sentimientos, ciertas emociones, pero lo cierto también es que hoy día está en una encrucijada muy compleja. Llevamos 3 años con un gobierno que tiene 30-35% de apoyo, pero que tiene entre 60 y 65% de desaprobación. Entonces, el desafío de ganar una elección en ese contexto no es fácil, menos aún con una candidatura comunista. Yo creo que la oposición hoy día tiene todo, las oposiciones Es, tienen todo es un para penal. ganar, Hoy día es como un penal. si hacen las cosas Claro, mínimamente bien. El exacto. desafío es la responsabilidad de ponerse de acuerdo, llegar a mínimos comunes, definir un fair play, de no estarse sacando los ojos innecesariamente. Yo creo que ese esfuerzo es un esfuerzo que tarde o temprano va a tener que ser asumido por las oposiciones, sobre todo porque el riesgo de tener al frente a una candidatura comunista para un sector importantísimo de la sociedad chilena es un riesgo demasiado grande, es un temor demasiado grande, y por lo tanto va de alguna manera a forzar, en mi opinión,
una cierta lógica de mayor responsabilidad y de mayor compromiso por parte de las oposiciones. Claro, se puede estar frente al arco sin arquero y tirarla afuera. Pues, sí, Sí, eso es sí, lo que le puede ocurrir a las oposiciones si no exacto. hacen bien la pega. Claro, ahora sí que termino, Max. Bachelet le mueve la aguja a la campaña porque va a No, entrar de lleno Bachelet y tú sabes que le falta levantar como San Bachelet. No no mueve mueve la la aguja, aguja. no. No mueve la aguja hoy día por una razón muy simple. Los simpatizantes, los adherentes, los nostálgicos de Bachelet ya están hoy día con Janet Jara, están en este 26% que Claro. aparece en esta primera encuesta. Entonces, Bachelet no les va a permitir obtener ningún voto más. Los votos de Bachelet ya están adentro. Por lo tanto, no creo que Bachelet pueda de manera significativa mover la aguja. Bachelet ya también empieza a ser parte de una historia del pasado, con las cosas buenas y malas, con luces y sombras. Cada uno tiene su opinión y su evaluación sobre lo que fue el rol de Bachelet en la sociedad y en la historia reciente, pero yo no creo que hoy día sea un factor electoral relevante. Max Colodro, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, también del Departamento de Filosofía, analista político, columnista del diario La Tercera, pero lo veo siempre en otros como Emol y en otros medios, muy consultado y hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Max, que tengas una muy buena jornada y te estrujé. Me quedaron unas 10, 20 preguntas, pero no te voy a seguir estrujando para que vuelvas a estar en mi programa en una futura oportunidad. Ya habrá otra oportunidad. Un abrazo grande, Nicole. Un honor participar como siempre en tu programa. A todos nuestros auditores que estén muy bien, les recuerdo el mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Max, hasta la próxima. Chao, que te vaya muy bien, Nicole.